pasa por el complejo enzimático ácido graso sintasa, se convierte en ácido graso y se une al glicerol 3-fosfato para formar triglicéridos. Lo más importante acá, a veces pareciera que les digo, y en realidad tiene que ser así más o menos, la información vertida a ambos grupos tiene que ser casi la misma. ¿Sí? Cuando vienes a bioquímica, lo principal que todo estudiante, creo yo, se centra es en que piensan que bioquímica es el ciclo de Krebs, es lo máximo, ¿no? Pero si esa es tu óptica, agarra el rap del ciclo de Krebs y graba, ¿sí? Pero eso no es bioquímica. Bioquímica te permite saber qué cosa vas a hacer con este NADH. ¿Te sirve saber la cantidad? No. ¿Para qué te sirve la cantidad? ¿Sí? O tú le vas a decir al paciente, señor, paciente, usted me está formando 2 ATPs, esos 2 ATP después, claro, se está usando 2 ATPs, ¿no? Pero más abajo en la glucólisis vienen 4 ATP. ¿Para qué le sirve? A ustedes sí les sirve para poder comprenderlo. ¿Estamos bien? Pero al paciente no le va a interesar eso. ¿Qué es lo que interesa acá? Miren ustedes. No les voy a decir todo el ciclo, obviamente, porque no es la función de esta diapositiva, pero sí miren ustedes lo siguiente. En isocitrato se convierte en alfa-cetoglutarato mediante la enzima isocitrato de deshidrogenasa, para cuyo fin forma CO2 y libera NADH. De alfa-cetoglutarato se convierte en succinil-CoA, usa la enzima alfa-cetoglutarato de deshidrogenasa, de acuerdo que es un complejo enzimático, y también uno, forma NADH, y 2, forma dióxido de carbono. Otro aspecto importante es la formación de GTP. El GTP es equivalente al ATP. Y como le dije a sus compañeros hace un ciclo, 2 ciclos, debe ser el siglo pasado. No, esta es la tercera vez que ya no me acuerdo. La cuestión es que hice una pregunta relacionada a ese aspecto, ¿no? Y les dije, el ATP es igual al GTP. Sí, verdadero. Es similar. Nunca he dicho que es igual ni tampoco lo diré. ¿Sí? Tengan cuidado. Y después el succinato se convierte en fumarato, succinato de deshidrogenasa y se forma FADH2. ¿Dónde más formó NADH? Acá. Cuando de malato se convierte en oxalacetato mediante una malato de deshidrogenasa, ¿de acuerdo? Y formó NADH de nuevo. Entonces, ¿por qué es importante el ciclo de Krebs? Por la formación de NADH, la formación de FADH2, este complejo, perdón, este GTP, ¿cierto? Que es similar al ATP, y por la formación de dióxido de carbono. Este NADH y este FADH2 se van a aproximar ¿hacia dónde? Hacia los complejos respiratorios, que es donde van a dejar cosas, los electrones. Dejan electrones, por favor. La NADH y la FADH2 van acopladas a enzimas, por si acaso, no van solitos, ¿correcto? No es que ellos se presentan, no. Van con su enzima y dejan, ¿qué cosa dejan? 2 protones y 2 electrones. Muy bien, entonces al dejar 2 protones y 2 electrones, ¿sí? Los electrones son cedidos ¿a qué? A los complejos respiratorios. Pero los protones no, los protones atraviesan ¿qué cosa? La membrana interior mitocondrial y pasan al espacio intermembrana. Muy bien. Entonces, para eso les sirve ustedes saber esta formación de NADH y del FADH2. Este NADH deja sus electrones en el complejo respiratorio 1. Algo muy similar a la diapositiva previamente mostrada, simplemente ya sin tantas enzimas, sin tantas cosas, para que se pueda magnificar la formación de NADH o visualizar mejor la formación de NADH, la formación de FADH2 y de este GTP, ¿correcto? Y también de dióxido de carbono. Básicamente para eso es esta diapositiva. Lo que yo les estaba diciendo, ¿se recuerdan ustedes cuando hablábamos del NADH, ¿cierto? Malato se convierte en oxalacetato, ahí va la enzima, ¿cómo se llama? Malato de deshidrogenasa, ¿cierto? Que tiene NADH, deja el NADH, que deja los electrones, ¿dónde? En el complejo respiratorio 1, ¿está bien? Y los protones van a atravesar la membrana interna y se van a ir hacia el espacio intermembrana, ¿de acuerdo? Los protones no son cedidos a complejos respiratorios, tengan cuidado con eso. ¿Sí?
Y una vez que tengo el oxalacetato, con acetato sin tasa, formo citrato, o fumarato forma malato por acción de la fumarasa, ¿no es cierto? Listo. Acá vamos a observar lo siguiente. Miren ustedes. Piruvato, ¿cierto? Atrás. ¿Quién está atrás? Piruvato carboxilasa. ¿Y acá? Después de la C, ¿quién viene? La D. Entonces, piruvato deshidrogenasas. ¿Correcto? Para formar ¿qué cosa? Acetil-CoA. Acetil-CoA con oxalacetato y encima citrato sin tasa, porque voy a sintetizar ¿qué cosa? Citrato, ahí está, forma citrato, ¿correcto? Isocitrato, alfa-cetoglutarato. Alfa-cetoglutarato, por transaminación, forma aminoácido. ¿Se acuerdan ustedes en la lámina presente cuando habíamos hablado de citrato, qué cosa producía el citrato? El citrato, lo que producía, ¿qué cosa era? Producía ácidos grasos. ¿Se acuerdan ustedes? En la lámina precedente hemos hablado sobre ello. Entonces, el succinil-CoA, ¿qué forma? Forma porfirina, pero a partir de propionato, isoleucina, metionina y valina, también puedo obtener el succinil-CoA. El fumarato lo puedo obtener a partir de tirosina o fenilalanina. Y el piruvato me va a dar malato. Ahora, este oxalacetato, por transaminación, me forma aminoácidos. Y por acción de la fosfenolpiruvato carboxiquinasa, este oxalacetato se forma fosfenolpiruvato y finalmente da glucosa. Estoy hablando de la gluconeogénesis. Entonces, este oxalacetato nunca va a salir de la mitocondria, es imposible, no puede salir por nada del mundo de la mitocondria. Por lo tanto, este oxalacetato tiene que convertirse en malato y como malato sí sale de la mitocondria. ¿Cómo se regula el ciclo de Krebs? La velocidad con que opera el ciclo de Krebs es regulada mediante estas enzimas: citrato citasa, isocitrato deshidrogenasa, alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Pero lo común entre estas tres es lo siguiente, que va a ser inhibida por ATP y NADH, ATP y NADH, ATP y NADH. La diferencia, obviamente, que también este es inhibida por citrato, obviamente esta no, y esta además también es inhibida ¿por quién? Por succinil-CoA. Y la isocitrato de deshidrogenasa va a ser activada por ADP y calcio, y la alfa-cetoglutarato de deshidrogenasa activada solamente por calcio. ¿Listo? Vamos, esto es para leerlo, ¿cierto? Ya ustedes ya lo vieron, ¿cierto? La síntesis de ácido brazos, ¿correcto? ¿Sí? Ciclo de Krebs, ¿se acuerdan? Citrato sale de la mitocondria, ¿correcto? ¿Qué forma? Acetil-CoA, ¿cierto? Malonil-CoA, síntesis de ácido brazos. 1, síntesis de ácido brazos. Y para abajo, síntesis de colesterol. ¿Vamos bien? El síntesis de Nemo, que también es parte del ciclo de Krebs, la síntesis de nucleótidos, síntesis de aminoácidos, que no hemos visto en el año presente, y la gluconeogénesis. ¿Se acuerdan que estaba? ¿En dónde se realiza la gluconeogénesis? Principal órgano gluconeogénico. Los que llevan seminario conmigo ya saben, ¿no? No me pregunten. ¿Sí? Si me preguntas, quiere decir que no sabes. Estás como si tanteando, ¿no? A ver si es que te la respuesta te diga, ¿no? Y el profesor tiene razón, este Dios, no. ¿Muy bien? Listo. Ahora sí cerramos. A ver. Alguien que me quiera colaborar diciéndome la hora, ¿cuánto falta? 53. Una hora, estamos igual, ¿no? Casi igual que los 50. ¿Cuánto falta en el otro? 50. ¿Una hora? ¿Qué ahora falta menos? 53. Eso pasa por ir lento. ¿Se da cuenta que es más lento? ¿No? Demasiado. Sí, no. Vamos, comencemos. ¿De acuerdo? Tiene razón. Vamos a ver entonces lo que corresponde a la cadena transportadora de electrones. Entonces, esta cadena transportadora de electrones no viene a ser una común de las células aerobias. ¿Y está localizado dónde? En la membrana interna de la mitocondria. ¿Correcto? Para ello, en esta vía, que es una vía común, son oxidados por enzimas que utilizan NAD o FAT. Claro que sí, porque si se utiliza NAD, da NADH. Y si se utiliza FAT, da FADH2. Los cuales van a ir hacia dónde? Hacia... Exacto, cadena transportadora de electrones. Entonces, esa cadena transportadora de electrones va a estar constituida por una serie de enzimas de óxido de reducción que son altamente organizadas. Y parte de la energía que se libera en estas reacciones va a servir justamente, o va a quedar atrapada bajo la forma de ATP. Tenemos cuáles son las fuentes de electrones, ya lo hemos visto, ¿cierto? Decíamos que teníamos el FAT y el NAD. ¿Para darme qué cosa? Ahí está.
FADH2 y el NADH. Esos son las fuentes de electrones, porque esos son los que se van a aproximar ¿a dónde? Hacia la membrana interna de la mitocondria, ¿cierto? Y van a dejar sus productos, disculpen ustedes, los electrones, ¿cierto? A los complejos respiratorios. Entonces, la NADH deriva de las deshidrogenasas ligadas a NAD, obviamente que sí. Lo mismo que en el caso del FADH2, de las deshidrogenasas ligadas a FAD, ¿cierto? En el caso de la NADH tenemos la isocitrato, la acetoglutarato y la malato deshidrogenasa, que son del ciclo de Krebs, pero también tenemos a la malato deshidrogenasa de la lanzadera, tenemos la piruvato deshidrogenasa, la 3-hidroxiacil-CoA deshidrogenasa de la metoxidación, y en el caso de la FADH2 tenemos a la succinato deshidrogenasa del ciclo de Krebs y la alfa-glicerol fosfato deshidrogenasa de la lanzadera y finalmente la acil-CoA deshidrogenasa de la beta-oxidación. Y miren ustedes acá lo siguiente. En el ciclo de Krebs, ¿qué es lo que se forma? NADH por un lado y FADH2. El NADH va a dejar ¿qué cosas? Sus electrones aquí al complejo respiratorio 1. Como le decía a sus compañeros, ojo, esto que parece una línea discontinua, perdón, disculpen, acá, ¿sí? Parece que fuera discontinua. No, no es una línea discontinua, sino que está el número 1 en romano. Se los digo para cuando vayan a estudiar en casa, vean, oye, ¿esto es cosa de qué cosa y profesor? Este es el número 1 en romano. Entonces, este complejo respiratorio 1, complejo respiratorio 2, 3 y 4. ¿Estamos bien? Esta es la coenzima Q, la que está acá arriba, esta de acá. Bien, ahora, el NADH deja sus electrones al complejo respiratorio 1. El FADH2, fácil pues, ¿no? Si el NADH no tiene numeritos abajo, se lo deja al 1. Y el FADH2, que tiene un 2 abajo, se lo deja al complejo respiratorio 2. ¿Correcto? No hay manera de equivocarse. Bien, le dejan los electrones y lo que sucede es que los electrones van a pasar de un complejo respiratorio a otro para finalmente, ¿sí?, ese electrón ser cedido al oxígeno y que se va a unir a un protón, ¿no?, o a los protones para formar, ¿qué cosa? Agua. Ahora, en el espacio intermembrana lo que vamos a encontrar son los protones. Y esos protones van a tener que ingresar, porque van a ser necesarios para que el ADP se convierta en ATP por la enzima ATP sintasa. Acá observamos algo muy similar. Miren ustedes, complejo respiratorio 1, NADH, y el complejo respiratorio 2 con la coenzima Q, que tenemos aquí, a la FADH2, ¿correcto? Y como les vuelvo a repetir, ¿qué es lo que hace? Pasan los electrones de un complejo respiratorio a otro, del 1 al 2, del 2 al 3, así sucesivamente, hasta llegar al 4. El 4 finalmente transfiere los electrones al oxígeno, bien, y ese oxígeno se va a unir al protón que está proveniendo del espacio intermembrana para formar agua. Para cuyo fin ese protón ingresa cuando se forma ATP mediante la ATP sintasa, para cuya reacción tiene que hacer uso del ADP más fosfato inorgánico. Cuando se descubrieron estos complejos respiratorios, en realidad no se sabía dónde estaban ubicados cada uno de ellos, para cuyo fin entonces lo que se hizo fue justamente usar estos inhibidores de la cadena transportadora de electrones para determinar la ubicación que tenían cada uno de ellos en la cadena respiratoria. ¿Bien? Entonces se usó rotenol y barbutirato para el complejo 1, la antimicina A para el complejo 3 y el monóxido de carbono y el cianuro para el complejo 4. Entonces acá tenemos por ejemplo malato deshidrogenasa, isocitrato deshidrogenasa, piruvato deshidrogenasa, que todos van acompañados de NAD. Este NAD, ¿qué deja? Deja sus electrones al complejo respiratorio 1. Ahí está. Deja los electrones al complejo respiratorio 1, ¿cierto? Y ahí es justamente donde la rotenol y el barbutirato son los que inhiben a este complejo respiratorio. Y este complejo respiratorio, ¿qué es lo que forma? ATP. Entonces, al inhibir, no se formaría ATP. Por otro lado, la antimicina A, perdón, disculpen, actúa en qué complejo, qué complejo respiratorio bloquea? Complejo respiratorio 3. ¿Estamos bien? Complejo respiratorio 3. Y de la misma manera, si se bloquea, no hay formación de ATP. Por otro lado, en el complejo respiratorio 4, ¿qué hiciste de acá? Cuando tiene presencia de cianuro o monóxido de carbono, no se va a formar agua, no va a haber respiración. ¿Estamos bien? Listo. Por cuyo motivo, la persona, ¿no? Ese ya también les explica a su compañero, no va a venir la pregunta. Si se las estoy diciendo, no tiene sentido, ¿no? La pregunta era la siguiente: una persona intenta suicidarse y se introduce en su carro, cierra la puerta, conecta mediante una manguera, obviamente lo hizo antes, no lo va a hacer de adentro, ¿sí?
previamente conectado una manguera, ¿cierto?, del tubo de escape al interior del auto, ¿correcto? ¿Sí? Y lo ha dejado prendido. Claro, obviamente, ¿no? Deja prendido. La persona muere por qué. Falta de oxígeno. De aburrimiento se muere. Tanto rato se entrega el carro, estuvo. Bioquímica, la caballera, eso ya sabemos. Yo quiero la bioquímica. Hay que darme lo fácil, ¿no? ¿Se inhibe el complejo 4? Sí, en el complejo 4, el paciente muere por asfixia. ¿Estamos bien? Eso es lo que pasa. Así de sencillo, así de fácil es la bioquímica, señores. Entonces, ese ATP que se está formando, ¿cierto? ¿Dónde se forma? ¿Dónde se forma? En la matriz mitocondrial. Tiene que salir de un transportador antiporta, se llama, ¿correcto? Sale ese ATP, ¿sí? Y va a ingresar ¿qué cosa? Un ADP. ¿Para qué? Para que con presencia de un fosfato orgánico de otra vez ATP, mediante la enzima ATP sintasa. Y acá está el protón que es necesario para que esa reacción tenga lugar. Y después, obviamente, ese ATP va a ir ¿hacia dónde? Hacia el citosol. Listo. Entonces, cuando hablamos de fosforilación oxidativa, hablamos de que la energía libre se va a acoplar a la formación de ATP. Es la principal fuente de energía de las células aerobias, y la mitocondria desacoplada va a tener energía libre, la cual puede liberarse como calor. Esta relación fosfato-oxígeno, es decir, la relación ATP por moles de oxígeno, es de 3. Experimentalmente hablando, se dice que es de 2.5 a 2.6, y se dice que es 3. Tenemos desacopladores de la fosforilación oxidativa, es el 2,4 dinitrofenol. Este 2,4 dinitrofenol es un producto que se utilizaba hace muchos años atrás para bajar de peso. ¿Estamos bien? Salió del mercado por una sencilla razón. Ese 2,4 dinitrofenol lo que producía era hepatotoxicidad. Salió del mercado, perdón. Entonces, ese 2,4 dinitrofenol producía desacopulación de la fosforilación oxidativa. ¿Qué se va a observar en ese paciente si tomaba ese producto? Caballero, si para usted es más importante su teléfono, le invito a que se vaya afuera a conversar, a chatear, llamar, si no le interesa ver, pues no se distrae. Desde que ha comenzado el caso. ¿Sí? Sí. Les he pedido, por favor, que hoy día me apoyen. Es la última reunión que vamos a tener, la última que nos vamos a ver. Si acá contribuyan, por favor. ¿Estamos bien? No es posible que estén chateando, de repente están posteando algo en Instagram, en TikTok, de repente. Entonces yo les pido, por favor, que no hagan. Sus padres están invirtiendo en ustedes. Es una inversión. ¿Sí? ¿Para qué? ¿Para que vengas a chatear? Me gustaría que sus padres los vieran, ¿no? Así, como la cámara Gesell, ¿no? ¿Sí? Donde el papá está detrás, con una lámpara, en un ambiente, ¿cierto? Con unos vídeos, y los vieran a ustedes, ¿qué hacen en la clase? A ver si realmente es lo que su padre cree que ustedes hacen. Yo espero, no desearía que se sientan decepcionados con ustedes. No es mi intención, pero les invito, por favor. Si no te interesa la clase, no te gusta, sabes mucho, porque puede ser, de repente ya lo has leído, ya lo sabes, vas a sacar un 20 en el examen, duérmete, duérmete, no me distraigas, ¿correcto? ¿Qué pasará con este paciente? Hipoxia. ¿Ah? ¿Tiene fiebre? ¿Ah? Sudoración, no fiebre, caballero. ¿Está muy bien? ¿Sí? No fiebre ni hablar. Después tenemos lo que son los inhibidores de la fosforilación,
la oligomicina y los inhibidores del transportador. ¿Se acuerdan de este transportador? ATP-ADP que estábamos viendo en una lámina precedente, quien lo inhibe el atractilosis. ¿Bien? Vamos. Esta es una hipótesis referente a la fosforilación oxidativa, llamada hipótesis quimiostática, que dice que el transporte de electrones a través de la cadena respiratoria va a producir una transferencia de protones al espacio intermembrana, que es lo que hemos visto. Y acuérdense, por favor, que eso no va ligado a ¿cómo se llama? A los complejos respiratorios.